Hola, soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está especialmente pensado en jóvenes como tú, que estás en la universidad, que eres recién egresado en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes empresas e industrias para que te lleves grandes aprendizajes que impulsarán tu crecimiento profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! Hoy tengo el privilegio de presentar a una mujer que ha transformado marcas, equipos y mercados, y lo ha hecho con una pasión que contagia. Paloma Gutiérrez es actualmente Country Head de General Mills en México y antes ocupó cargos directivos en empresas como Hershey's, Danone, June Brands y Gerber. Es graduada del TEC de Monterrey, tiene un MBA y recientemente ha fortalecido su perfil con programas de liderazgo en INSEAD y Harvard. Con 25 años de experiencia y un historial en liderazgo comercial, marketing e innovación, Paloma no solo ha hecho crecer negocios, sino también personas. Ha liderado equipos de más de 500 personas, ha implementado estrategias que han transformado la forma de vender y conectar con el consumidor. Y se ha convertido en una voz activa por el desarrollo del talento femenino en el mundo corporativo. En su camino, cuenta con un pilar fundamental, la familia que ha formado con Gilberto, su esposo, con quien comparte valores, desafíos y un proyecto de vida lleno de respeto y amor. Es madre orgullosa de Diego y Santiago, dos motores que le enseñan día a día la importancia de darles un buen ejemplo y de inculcarles valores de diversidad e inclusión. Lo más valioso que nos comparte hoy es su experiencia humana, cómo ser líder con propósito, cómo crecer sin perder tu esencia y cómo abrir puertas para los demás mientras tú sigues avanzando. Prepárate para una conversación poderosa, real y llena de enseñanzas. Paloma, buenas tardes. Bienvenida a Respuestas que abren puertas. Para mí es un verdadero gusto y un honor que estés aquí. Después de 25 años de haberte conocido en el TEC de Monterrey estudiando marketing, me da muchísimo gusto que después de todo este tiempo con una trayectoria tan admirable como la que acabo de mencionar, pues estemos aquí y te agradezco de antemano pues por todo lo que vamos a platicar hoy. Bienvenida. Ay, gracias, Charlie. Gracias por invitarme. Me encanta el título del podcast. Esperamos que muchos de tus oyentes hoy se lleven respuestas que abren puertas. Es un gustazo estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Paloma. Y pues bueno, pues para entrar en materia, Paloma, pues me gustaría que empecemos pues justo por esos años de la universidad. Porque, Ujú. pues, como sabes, muchos de los que nos escuchan aquí están en la universidad o son recién egresados o están iniciando su carrera profesional. Entonces, me encantaría que les puedas compartir cómo era esa paloma de la universidad. Platícanos cómo eras, qué tipo de actividades desarrollabas, si hiciste algo que crees que te marcó, te ayudó de alguna manera para hacer cosas que has hecho en tu trayectoria profesional. Compártenos, por favor. No, pues mira, mis inicios fueron, pues digamos que con mucho empuje. Charlie, yo vengo de una familia trabajadora donde el esfuerzo siempre ha sido la constante. Yo tenía beca, tuve beca toda la carrera. Y pues eso también me impulsaba como a tener un buen promedio y esforzarme. Pero lo que sí te puedo contar es que desde la universidad me gustaba involucrarme en cosas que iban más allá de las materias, o sea, aprender con otras experiencias. Si te acuerdas, pues fui parte de la sociedad de alumnos, Sí. siempre estaba organizando eventos e incluso hice algunas experiencias ayudando a profesores. Y bueno, pues la verdad es que eso me ayudó muchísimo porque yo no trabajé mientras estudiaba, me dediqué 100% Ujú. al estudio y pues no tenía una experiencia profesional fuera de la escuela, pero todas esas fueron experiencias que después pude capitalizar en mis primeras oportunidades ya en el mundo laboral. Claro. Oye, Paloma, y para que los jóvenes, sobre todo los que ahorita todavía están en la universidad y te están escuchando, ¿qué Ujú. cosas concretamente recuerdas que dices, oye, qué bueno que hice esto, porque esto me ayudó a desarrollar estas habilidades? ¿Recuerdas algunas o algo que puedas recomendar justo en tu experiencia para que aquellos que estén todavía en posibilidad, pues de justo, no sé, de liderar algún grupo estudiantil, de participar en X o Y grupo, algo en particular que hayas dicho, esto la verdad es que sí siento que sí me ayudó, justo que ahorita acabas de mencionar, no tuve la oportunidad de trabajar, pero que Claro. gracias a eso hayas desarrollado ciertas habilidades. Mira, dos cosas. Una, estar en algún grupo estudiantil, porque eso aparte de desarrollar tu capacidad de trabajo en equipo, te obliga a hacer cosas fuera de tu área de confort desde una muy temprana edad, ¿no? Ujú. Como por ejemplo ponerte a tener que recaudar fondos para algún evento, ¿no?
Y otra de las cosas que me salió muy bien y que yo creo que me ayudó mucho fue trabajar con profesores. La verdad es que eso te da una experiencia, pues, de vivir la escuela desde otro punto de vista y Ujú. además de hacer buenas preguntas, ¿no? Yo la verdad con los profesores lo que aprovechaba siempre era para preguntarles cosas sobre su experiencia, sobre cómo empezaron ellos, porque algunos, además de ser profesores, pues habían pasado ya por algunas otras experiencias laborales, ¿no? Además de ser profesores. Entonces, Claro. esas dos cosas yo creo que son súper recomendables, que puedan involucrarse en algo que sea adicional a la actividad académica. Claro, pues qué interesante. Pues mira, ya llevamos ahí dos tips muy concretos que pueden hacer, así que pues buenísimo. Pues muy bien, entonces Paloma, justo estuviste en la universidad, estudiaste marketing y pues has Sí. obviamente estado por diferentes empresas. Platícanos un poquito, porque solo por mencionar algunas, lo comenté al inicio, has liderado marcas pues muy importantes, marcas globales como Hershey's, Danone, Gerber, KFC. Híjole, pues bastantes marcas y me imagino que experiencias bien interesantes. Platícanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cuáles consideras que han sido como que tus mayores retos que te has enfrentado, que has aprendido en ellos? Ahora sí que por donde quieras empezar. Pues mira, yo creo que podemos empezar por un poco orden cronológico, sobre todo porque me encantaría compartir con tus oyentes mis primeros años, ¿no? Por favor. Creo que son de las cosas que están esperando escuchar. Lo que realmente marcó esos primeros años para mí fue la sed de aprender. O sea, uno siempre empieza, sales de la escuela y te das cuenta que, pues sí te enseñaron algunas buenas habilidades en la escuela, pero que el 80% lo aprendes trabajando, ¿no? Exacto. Entonces yo tenía esa sed de aprender, yo no me conformaba con hacer lo que me pedían. Siempre buscaba tener proyectos que iban más allá de mi descripción de puesto. Mira, mi primer trabajo aquí en México fue en Mars y yo entré cuando todavía la compañía estaba junto, las dos divisiones de mascotas y chocolates, ya ven que esta compañía tiene las dos, Ujú. y yo estaba en investigación de mercados. Pues tenía la oportunidad de ver las dos categorías. Sin embargo, me di cuenta que a mí lo que me gustaba más era el manejo de marcas. Ahí fue donde me di cuenta, pero fue trabajando, no antes. O sea, fue hasta que yo experimenté ciertos puestos y ciertas responsabilidades y volteé a ver qué más había, que me di cuenta que a mí me gustaba otra cosa. Entonces creo que una de las primeras lecciones es, hay que pasar por varios puestos, hay que experimentar diferentes responsabilidades y diferentes oportunidades que te presenten tus primeros años laborales para encontrar qué es lo que más te interesa, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te llama, ¿no? Así fue que yo me di cuenta y entonces ahí ya muy temprano yo levanté la mano y le pedí a una persona que se volvió mi mentora, Andrea de Gortari, en Mars, si me podía dar algún proyecto en marcas. Adicional a mi trabajo, ¿eh? Yo trabajaba en investigación de mercados, como te Ok. conté. Y ella aceptó. Y entonces así fue que yo empecé a aprender cómo se lideraba una marca. Era una marca chiquita de alimentos para mascotas que se llamaba César. Creo que ya ni existe en el mercado, ya la descontinuaron. Pero realmente a mí me enseñó pues los principios básicos del marketing ahí, ¿no? Hay otro momento que recuerdo con mucho cariño, que fue en otra empresa en Gerber. Después de marzo yo trabajé en Gerber, ahí mismo en Querétaro. Ujú. Y en esos momentos yo ya tenía una responsabilidad de marketing, era gerente junior, y me dieron un proyecto enorme, digamos, para mi área de experiencia, que era lanzar agua para bebés en el mercado. Si ustedes, la mayoría conoce la marca Gerber, saben que es una compañía que se dedica a hacer alimentos para bebés, cereales, incluso algunos jugos, bebidas, pero agua era una categoría en la que la compañía no estaba, Ujú. muy competida y además no tenía cómo hacerlo, o sea, no tenía capacidades de manufactura. Entonces, tuve otra persona que se llama Raúl González, que era mi manager en ese momento, y me dio la posibilidad de liderar ese proyecto de punta a punta. Entonces, yo ahí aprendí de todo, aprendí desde investigar al consumidor, qué buscaban las mamás en un agua para bebés, hasta diseñar el producto en todo, en qué características tenía que tener esa agua. Y miren Ujú. que, aunque pareciera simple, la categoría de agua tiene su chiste, ¿eh? Me imagino. Y luego, ¿cómo la íbamos a vender, no? En qué presentación, qué tamaños le interesaban al consumidor, en qué canales, ¿no? Entonces, reflexionando, la verdad es que ese fue un proyecto que marcó un antes y un después. Fue un exitazo, por cierto,
tomamos como 5% de participación del mercado de aguas, que es enorme en su momento. Y fue un Ujú. producto muy innovador que después, cuando se vendió la compañía a Nestlé, era algo de lo que ellos consideraban muy valioso, porque pues, Nestlé tiene también división de aguas, ¿no? Y bueno, reflexionando, Charlie, yo creo que como experiencia es, si te dan un proyecto grande, agárralo con toda la responsabilidad, pregunta mucho, no te quedes con dudas. Yo preguntaba a todo mundo, o sea, imagínate, todo era nuevo para mí, había muchas cosas que yo no había hecho. Claro, Y otra cosa es, si estás del otro lado, si estás hoy, tú ya tienes gente a tu cargo y eres un gerente que tiene personas que están empezando en su carrera, dales estas oportunidades, pero dáselas completas, dales todo el proyecto, dales la responsabilidad, dales la oportunidad de aprender, de equivocarse y guíalos, ¿no? Porque eso es lo que hace que des los saltos en claro. tu carrera, ese tipo de proyectos. Oye, qué interesante. Déjame rescatar dos puntos de los que mencionaste. Primero, de tu experiencia en Mars. Me encantó eso que dijiste y creo que es bien importante para los jóvenes porque yo creo que también es muy importante darse cuenta, pues, qué no te gusta y como por dónde no te quieres ir. Y me Ujú, encantó esa parte que dijiste, bueno, pues yo estuve aquí en investigación de mercados para los que estudiamos marketing. Evidentemente, eso es una de las avenidas, ¿no? Es algo muy común y que tú ujú. hayas podido vivir esa experiencia uno y que también te hayas dado cuenta y que digas, pues a lo mejor por aquí no tanto, y que justo hayas dicho a mí como que me late más el tema del manejo de marcas. Y también mencionaste algo muy importante de una persona que fue una mentora para ti, ¿no? Creo que es algo también muy importante que los jóvenes pueden buscar, el tener a alguien que te ayude justo a dar ese consejo, esa guía, como es un mentor, pues es algo súper importante y que lo hayas tenido, pues creo que es súper valioso. Y de este último proyecto grandotote que te dieron, como bien mencionas, pues se me hace súper interesante. De entrada, si bien entiendo, llegaron y te dijeron, Paloma, aquí está, ¿o cómo fue? Porque si te lo dieron de entrada es porque obviamente has de haber sido, como bien dices, muy preguntona, ajonjolí de todos los moles, queriendo estar por ahí. ¿Cómo fue que llegaron y te lo ofrecieron? Sí, es que es eso, mira, tú tienes que ponerte siempre en el mapa, como dicen ahora los chavos, no, tú te tienes que poner en el mapa, tú tienes que levantar la mano, porque no todo el mundo anda en su onda en el trabajo y no necesariamente te van a voltear a ver de una manera simple. Entonces, si tú quieres más responsabilidad, levanta la mano. Oye, yo quiero aprender de esto. Oye, ¿cómo se hace tal? Oye, ¿habrá algún proyecto donde yo me pueda involucrar? Ese era yo en mis primeros años, ¿eh? Así. ¿Y qué hacen acá en trade marketing? Y preguntar mucho, mucho, mucho. Y yo creo que esa curiosidad fue la que en su momento mi gerente pues identificó y dijo, ah, bueno, pues si ella quiere crecer y quiere tomar, le voy a dar este proyecto, que pues era bastante complicado. No me dejó sola, ¿eh? Tampoco. O sea, todo el tiempo estuvo ahí al lado mío, yo le pedía mucha guía, pero tiene que ver con que tú expreses tu interés. Creo que ese es el punto Totalmente de principal. acuerdo, creo que ahí está la clave. Oye, y aprovechando, antes de pasar a un siguiente, porque estoy seguro que tienes muchísimas cosas que compartir, de este reto que viviste, ¿cuál considerarías que fue justo uno de los retos más importantes? Porque me imagino que llegaste a muchas cosas, como decías, no necesariamente las sabías, y aunque tenías el apoyo de tu gerente, me imagino que ahí te diste cuenta de muchas cosas, me imagino que tuviste algún nervios, miedo de que había ciertas cosas, había que presentar en algún momento, me imagino, a un grupo de liderazgo, qué sé yo. ¿A qué cosas te enfrentaste que hayas dicho, híjole, esto de verdad cómo me sirvió precisamente para futuras oportunidades? Pues la lección más grande para mí fue es que tú no tienes por qué saberlo todo, ¿no? A algunos de nosotros nos da pena decir no sé y Ujú. preguntar, y es el arma más valiosa, porque ¿quién sabe todo en la vida, Charlie? Nadie, ¿no? Claro. Entonces, reconocer, ah, no sé, pero voy a ir a buscar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sabía hacer un P&L en ese momento. Yo no tenía el manejo financiero y yo tenía que presentar el caso de negocio, saber si ese producto nos iba a dar dinero o no nos iba a dar dinero o cuánto nos podía dar, ¿no? Ujú. Entonces, yo tuve que ir a aprender con la gerente de finanzas que me explicara un P&L. Fue la primera vez que yo aprendí cómo hacer un estado de resultados de pe a pa y dónde moverle y luego, gracias a ese conocimiento, pues yo era la que estaba en contacto con los de los maquilas, ¿no? Ujú. Entonces, aunque tenía a la persona de compras conmigo, pues yo le decía, no, oye, necesitamos que el costo de este producto esté aquí, porque si no, no lo vamos a poder vender, ¿no? O no vamos a tener la ganancia que la compañía espera. Entonces, ese tipo de cosas que desde marketing no necesariamente están tan en contacto contigo o en tu responsabilidad, para mí fueron lecciones que después aprendí, o sea, que después me sirvieron en todas mis experiencias futuras,
conforme me iban dando más responsabilidades. Pues qué interesante. Mira, me quedo entonces para los jóvenes, qué importante algo que dijiste, que es estar en el mapa. Y eso significa alzar la mano, ¿no? Es ser curioso, preguntar, atreverte. Y me encantó esto que dijiste también de que pues nadie sabe todas y hay que aprender, hay que preguntar, hay que quitarse esos miedos, esos temores. Y eso creo que es algo muy, muy valioso porque yo creo que la mayoría empezamos así de que, ups, y difícilmente, ¿no? Así se animan a cuando sale algo nuevo. Pues justo de eso se trata si queremos estar en el mapa. Oye, qué interesante. Pues muchas gracias, Paloma. Entonces, a ver, tuviste esta experiencia y después de ahí platícanos, ¿qué viene? Bueno, después de ahí lo recuerdo con mucho cariño, porque ahí conocí a mi esposo, a Oh, Gilberto. ok, vaya, tema importante en tu vida. Entonces ahí, claro, ahí nos conocimos y bueno, nos casamos y yo cambié de trabajo precisamente porque también cambié de residencia. Después de que nos casamos, cambié de residencia a Ciudad de México y seguí mi carrera en Kentucky Fried Chicken. Estuve poquito tiempo ahí, como un año y medio. Me enseñó mucho de la industria de comida rápida. Es otra velocidad, es otro tipo de manejo de marketing y promocional muy, muy activo, muy dinámico. Operaciones es quien lleva realmente la batuta en una compañía de retail y Ujú, no necesariamente marketing como en la mayoría de las compañías de consumo. Y bueno, aprendí tanto, pero mira, te puedo decir que mi siguiente etapa fue importantísima. Fueron 10 años, tuve la oportunidad de trabajar para Danone. Entonces, cuando me hablaron de Danone, yo ni lo pensé. O sea, es una compañía de esas que uno siempre tiene su servilleta y voy para allá. Y bueno, no me arrepiento. Fueron 10 años de carrera donde crecí muchísimo. Tuve muchas responsabilidades en el área de marketing, muchas, muchas. Pasé por casi todo el manejo de todas las marcas, pero también fue donde empecé mi camino en ventas. mm, También tuve responsabilidades de ventas. Te puedo contar dos experiencias ahí que fueron diferentes, ¿no? mm, Una fueron 3 años que hice en innovación disruptiva. Hubo un momento en el que la compañía no estaba innovando lo suficiente y me pidieron que creara este departamento de innovación completamente fuera de las marcas y pues que yo liderara el proyecto, yo escogiera el equipo. O sea, haz de cuenta que un papel en blanco, ¿no? Y yo wow. diseñara eso. Estuvo increíble, me dio muchísima perspectiva estratégica, amplió mi capacidad de presentar proyectos, porque tenía que ir a presentar proyectos de innovación, un poco como hago Gerber, pero a gran escala, y varios de ellos durante los 3 años, y los tenía que presentar al comité de dirección, un poco como el modelo de Shark Tank, ¿no? Donde iba y les Ok. presentaba oportunidades de negocio, les decía, esto se requiere, tendremos que invertir aquí, y esta sería la oportunidad, ¿no? O la ganancia para la compañía. Y bueno, de ahí salieron 3 marcas nuevas, una especie de joint venture o colaboración con Oxxo y fue súper interesante para mí. Me salí del negocio, ¿eh? Me salí del marketing 3 años en eso. Y la otra cosa que fue muy interesante fue que en algún momento de mi carrera pues, yo iba marketing, marketing, marketing Ujú, y tuve otra mentora muy importante ahí que era la directora general, Marina Menú. Ella era mi mentora. Si te fijas, es una constante, o sea, siempre he tenido o ujú. buscado a lo largo de mi carrera mentores, gente de quien aprender, que te dé consejos, es que te vaya bien. Y mi mentor en ese momento me dijo, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres seguir una carrera de marketing o tú en algún momento quieres ser directora general? Bueno, Charlie, con toda honestidad, yo nunca antes había pensado en ser directora general. Como que yo lo veía súper lejano, ¿no? Esa figura, ella era la directora general, ¿no? Ujú. Pero me sembró la semillita. No sé, a mí me gustan los negocios, o sea, me gustan más los negocios que el marketing. Y entonces dije, Marina, ¿y qué tendría que hacer? Ve a ventas. Lo más pronto posible, vete a un puesto de ventas. Es más, ya lo tengo. O sea, ella ya tenía Ya diseñado, te tenía. ya tenía diseñado el plan, ¿no? Y a veces es así. Y me dijo, ya lo tengo, mira, es una dirección en venta. Fue mi primer puesto directivo. Nunca me imaginé que mi primer puesto directivo fuera en ventas. Claro que mi carrera llevaba más bien un halo de marketing, ¿no? Ujú. Y otra cosa interesante es que al comentar esto con mis colegas y mis compañeros me dicen, ¿por qué te vas a ir a ventas? ¿Qué te O sea, pasó, no? ¿qué necesidad? Me decían, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿No? Porque yo tenía ya una Claro. visión diferente que ella me había abierto, ¿sabes? Esa perspectiva me lo abrió Marina. Y fui a ventas, hice 3 años ahí también. Me divertí, como no tienes una idea, generé equipos de trabajo altamente efectivos,
Aprendí muchísimo de campo, de vender, de qué significa esa otra área del negocio que es súper importante también. Y bueno, pues fue una base para Claro. lo que estoy desempeñando hoy, ¿no? Déjame retomar, supongo que el puesto anterior de que nos platicaste en Danone, donde desarrollaste todo este tema de innovación disruptiva, pues me imagino que te ha de haber ayudado mucho para justo pues todo lo que venía, el pensar diferente, fuera de la caja. Me gustaría que nos platiques brevemente, porque los jóvenes creo que si algo les gusta el día de hoy es este tema de innovación y lo escuchamos muchísimo. Entonces, Ujú. ¿algún tipo en concreto de qué puedes hacer de entrada para ayudarte a justo a pensar diferente y ser disruptivos? ¿Cómo le hacías? Danos algún, no sé, algún ejemplo, algún tip de qué se puede hacer en ese sentido para desarrollar justo esta habilidad de innovación. El mejor tip que les puedo dar es que tienes que ver afuera de donde estás. Casi todos, cuando nos metemos a una industria, a una línea de trabajo, a una profesión, tendemos a tener una visión de túnel. Es Ujú, normal, ¿sabes? O sea, estás en, no sé, en la industria automotriz y entonces coches y todo esto, ¿no? Estás en la industria de consumo y entonces la participación de mercado, bebidas y entonces solo ves bebidas, ¿no? El tip más importante es que te salgas de donde estás y te vayas a inspirar con otras categorías que no tengan nada que ver con lo que tú estás haciendo hoy. Entre más diferente, mejor, ¿eh? Vas a encontrar buenas ideas. Si quieres hacer algo diferente y realmente innovar, tienes que salirte de tu cuadrito. Y ujú. entonces hay muchas formas, ¿eh? Hay hoy digitalmente está todo a tu servicio. Sí. Basta que teclees un prompting, ¿no? Un buen prompting Ujú, para que puedas tener la información. Ahora, si eres más offline, no tan online, ujú, pues búscate conferencias de otras industrias donde puedas ir. Hay muchos encuentros, hay muchos congresos, hay muchas cosas. Ferias, mira, por ejemplo, las ferias estas que hacen como de empaque, que es ujú. empaque de todo, entonces te abren la cabeza como no tienes una idea, ¿no? Ese sería mi principal consejo Pues qué para poder interesante. innovar, Claro, pues innovar fuera. salirte totalmente de lo que típicamente estamos, pues, híjole, ya me imagino súper interesante. Oye, pues entonces, de esta parte de innovación, te vas a tu primer puesto directivo que decías a ventas, gracias a este consejo que te dio tu mentora, pues pensando si justo querías llegar en algún momento a ser directora general. Ajá, Quiero pensar que tuviste muy buenas experiencias o anécdotas y sobre todo retos, porque además en el área de ventas, yo estuve muchos años también ahí, honestamente no se estila mucho que tengan a una directora de ventas. Afortunadamente eso ha ido cambiando y ya platicaremos más sobre el rol de la mujer, evidentemente, en este mundo corporativo, pero ventas, pues tú me dirás, pero según yo, ya afortunadamente cada vez más, pero la verdad es que no, sobre todo antes no era tan común, ¿no? Tener liderazgos femeninos. ¿Cómo te fue ahí? Platícanos. no, hombre, mira, la verdad tienes toda la razón. Es una profesión un poco más masculina, pero a nivel liderazgo, porque en los equipos de trabajo cada vez hay más mujeres en ventas. Somos igual de buenos los hombres que las mujeres para vender, la verdad. Entonces, lo que sucede es que después, cuando ves la pirámide hacia arriba, ahí en los liderazgos es donde hay menos mujer. Exactamente. Yo ese rol era parte de un equipo más grande donde el vicepresidente de ventas era hombre, pero también, ¿qué crees? También él fue mi mentor Ujú. después, ¿no? Pues muy buenos Y, mentores. sí, me enseñó mucho de ventas, mucho, mucho, pero me enseñó más de liderazgo. O sea, si yo te puedo decir, ¿qué aprendí ahí? Sí, por supuesto aprendí la parte técnica y que si el manejo de cuentas clave, que si los márgenes, los precios, cómo hacer una negociación, de irle a presentar a los clientes, ¿no? Pero lo que más aprendí fue de liderazgo de gente, porque son equipos más grandes, Ujú. normalmente más diversos y donde tienes que meterle mucha energía. Particularmente mi equipo pasó de ser un equipo de unas 6 a 10 personas, típicamente que yo tenía en marketing, a equipos de 50, 40, 50 personas, ¿no? Y mucho de lo que yo le aprendí a Luis García, que es este mentor que te digo, era cómo poder liderar un equipo así, cómo manejar la energía de la gente, cómo entender diferentes perfiles, cómo ayudarlos en su carrera. Eso me dejó mucho en términos de liderazgo. Ese primero, ¿eh? Porque luego hice Ujú. otro, Ok. después más complicado, pero eso me ayudó, en su momento me ayudó muchísimo.
Y cómo ahí, aprovechando que estamos ahí antes de pasar a los siguientes, concretamente compártenos un ejemplo, a lo mejor que hayas aplicado, alguna experiencia de cómo desarrollas estas habilidades para que los jóvenes puedan ir entendiendo y me encanta cómo nos estás Ujú. platicando en tu trayectoria, en estas experiencias. Platícanos, por favor, algún ejemplo donde hayas dicho, mira, justo con este tipo de cosas, pues desarrollé esto, ¿no? Pude Ajá. aprender esto y desarrollé esto. Mira, yo tenía a mi cargo al equipo de promotoría. Los promotores son, para los que no andan en empresas de consumo, son esas personas que tú ves de repente en los supers que están acomodando el anaquel, ¿no? Ujú. Son fundamentales porque te aseguran tu exhibición. Súper fundamentales y más para las propias tiendas que te los exigen, ¿no? Ajá, exactamente. Desde los clientes te lo exigen, pero Los también clientes, para ti, que tu producto esté bien exhibido, claro, que tengas rotación de inventario, que tengan los precios correctos, que te hagan exhibiciones adicionales. Toda esa labor la hacen esas personas que tú ves en las tiendas ahí, se llaman promotores. exactamente. Y bueno, hay más mujeres que hombres para empezar, ¿no? Mucho más femenino ese perfil. Y hay otra particularidad que es que normalmente no tienen una visión de carrera. O sea, piensan que van a ser promotores toda su vida. Y hay pocos ejemplos donde ellos puedan ver progreso y decir, ah, bueno, pues yo puedo aspirar después a esto y esto. Y lo que me di cuenta ahí, Charlie, es que nadie se preocupa por abrirles esa visión y por darles una perspectiva de qué más puedes hacer. O sea, si eres la mejor promotora de tu zona, ¿después qué? ¿Y Ujú, después qué? ¿Y después qué? Y luego, para hacer estos saltos de carrera, ¿qué necesito? ¿Qué habilidades necesito? Si a lo mejor de promotora a supervisor, ujú, tú necesitas manejar Excel, ya te van a dar una computadora, ah, bueno, entonces tienes que aprender eso, ¿no? exacto. De hacer tus reportes, a lo mejor que los haces más manuales, a reportes digitales, a manejo de programas. Ahora mucho se hace por el celular, ¿no? También. Ujú, Y entonces yo hice un programa muy padre para ellas de desarrollo, donde además agarré como tres o cuatro personas que eran muy desarrollables y los empecé a llevar por el caminito. Porque otra cosa que me entendí es que necesitas ejemplos. O ujú. sea, las personas necesitan ver que hay progreso y que sí se puede con un ejemplo real. Oye, mira, pues María González empezó como tú, de promotor, después de un año y aprendió estas habilidades como hacer reportes en Excel, a presentar, a hacer un reporte en PowerPoint, a organizar sus exhibiciones. Ujú. Y entonces después de un año ya se convirtió en supervisor de su zona y está a cargo de tres promotores. Y después de eso, María González siguió avanzando en su carrera y de ser supervisor regional pasó a supervisar una ciudad con 40 promotores a su cargo. Y así. Y fíjate que gracias a eso empezamos a ver movimientos en la fuerza de ventas. Otro beneficio que es un poco menos visible es que tienes un pipeline de carrera, o sea, tienes un Exactamente. pipeline de gente y andas buscando como compañía en tu equipo de ventas, vendedores por Claro, aquí, por allá. Ellos pueden ser tus vendedores, claro. pero los tienes que preparar, Desarrollo, los tienes claro. que ir llevando y pues típicamente en el rol de vendedor hay mucha rotación. Entonces Correcto. tienes que tener una banca, ¿no? Como en una banca de jugadores que puedas ir creciendo y cambiando. Pues qué Y interesante, un programa muy exitoso, fíjate, ese que hicimos qué con interesante ellos. y apoyando, pues como buena mujer, además, y sé que apoyas Mm. mucho, pues desde ahí veo que ya estabas apoyando mucho a las mujeres, ¿no? Sí, Desarrollando. exactamente. Qué interesante. Pues mira, gracias por compartirnos este ejemplo. Muy bien, entonces, ahora sí, estuviste ahí y nos ibas a platicar que justo no fue tu único rol en ventas. No, hace rato me preguntaste cuál ha sido uno de los retos más grandes de mi carrera, Ujú, ¿no? Te he contado algunos, pero creo que todos han sido éxitos, ¿no? Uno tiene que centrarse en lo bueno. Mira, el siguiente reto más grande de mi carrera fue cuando hice mi segunda incursión en ventas, que fue hace poco. Yo, después de Danone, me dieron la oportunidad de trabajar en Hershey, que es otra compañía global, como directora de marketing. Yo empecé como directora de marketing en Hershey y después de un par de años me ofrecieron el puesto de ventas, de director de ventas, ¿no? De director comercial. ¿Por qué fue un reto tan especial o tan importante? Porque no solo era un reto laboral, sino que fue un reto emocional, ¿no? Resulta que la persona que estaba en ese puesto de dirección antes de mí era un gran líder, gran líder. Su nombre es Alonso, Alonso Saldívar. Una persona que venía de toda la vida de ventas,
no solamente buenísimo en su chamba, sino carismático, súper buen líder, la gente lo seguía. ¿Me explico? O sea, este perfil muy, muy redondo de alguien de ventas y yo como colega lo admiraba muchísimo, ¿eh? O sea, wow, nuestro director de ventas. Y resulta que desafortunadamente Alonso se enfermó de cáncer y en menos de un año falleció. Uf, Entonces, bueno, pues nadie tenemos la vida claro, uf, comprada, qué ¿no? duro. Fue durísimo, o sea, fue durísimo para todos en la compañía. Imagínate perder un líder así, en esas circunstancias. Y bueno, el equipo se quedó sin cabeza un tiempo en lo que la compañía decidía qué hacer. Y lo que decidieron hacer fue ofrecerme el puesto a mí, Ofrecértelo a ti. ¿sí? Uf, Entonces, era mi progresión natural, ¿eh? De carrera. Sí estaba en mis planes, ok. pero no así, ¿no? O sea, No con ese imagínate, doble reto, imagínate, claro. imagínate llegar en ese momento. Eh, el equipo, pues claramente estaba triste, estaba desanimado. Sigue siendo un equipo muy profesional, ¿no? El equipo de ventas de Hershey, si alguno tiene la oportunidad de escribir o de escuchar esta historia, sabe que son lo máximo, la verdad. Pero, pues emocionalmente era un equipo que estaba débil, ¿no? Entonces me encontré esas dos cosas y no te voy a mentir, o sea, también era un reto para mí de sí voy a poder con esto, ¿no? O sea, me entró el síndrome del impostor. No sé si el auditorio haya oído alguna vez del síndrome del impostor, que es Platícanos, platícanos, sí. básicamente es que aunque tengas la capacidad de hacerlo, tú dudas de ti mismo. O sea, tú estás preparado. Yo ya les conté un poco de mi trayectoria. Yo estaba preparada. Yo me había preparado muchos años para llegar a este puesto y era una progresión natural de carrera para mí. Pero en ese momento dudé de mí y dije, ¿será que sí, sí voy a poder? Y sobre todo, pues por el Claro, precedente que tenía. claro, por ese antecedente tan grande que comentas, ¿no? Claro, y bueno, después de unos momentos de duda y tal, llegó la hora de la verdad y yo dije, no, yo no puedo dudar de mí misma, o sea, yo tampoco voy a buscar llenar los zapatos de nadie, voy a escribir mi propia historia, un capítulo nuevo en este libro con este equipo. Y estoy segura que tengo mucho que aportar y estoy segura que tengo mucho que aprender. Y esa fue la mentalidad que tomé. Y gracias a eso fuimos muy, muy exitosos, ¿eh? Tuvimos unos años increíbles como equipo de ventas, no solo en resultados, sino también pues hice muchos cambios. Ya te dije que a mí me gusta llegar a identificar ciertas oportunidades también en liderazgo, en progresiones de carrera, en cómo apoyar a las mujeres. Y todo eso me centré en hacerlo con ese equipo de ventas que eran como 500 personas. Oye, y sí, aquí me gustaría detenernos un poquito y que sí nos platiques, porque creo que tienes mucho, ¿no? O sea, tú lo has dicho, te enfrentaste a un reto doble, en sí, ventas, un equipo enorme, y Ajá. pues doblemente por justo la situación que nos platicas, de un líder muy grande y que de repente dices, híjole, esos zapatos se ven, híjole, difícil de llenar. ¿Qué cosas hiciste? Danos algunos ejemplos, Paloma, de acciones que hayas implementado, que hayas dicho, híjole, creo que esto fue clave, pues para poder hacerla, porque ya me imagino. Y una vez más te digo, además, pues me imagino que tradicionalmente habían tenido liderazgos también, pues hombres, y además de que se te va una leyenda, como lo platicas prácticamente, de Sí. repente nos ponen a una mujer. Entonces me imagino que, si me permites, pues doble o triplemente reto, ¿no? ¿Qué cosas hiciste? ¿Cómo le hiciste? Mira, te podría contar miles de proyectos, pero creo que me voy a centrar en las habilidades. Para contestar esta pregunta, más que decirte, hicimos este proyecto y este, Sí, 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 sí. tres cosas yo creo, Charlie. Mira, estaba pensando mientras me preguntabas. Uno, la empatía. O sea, para mí fue esencial escuchar activamente, ser sensible a las diferencias de este equipo versus todos los que yo había liderado antes. Y entender también que mi equipo de liderazgo de ventas, es decir, todos mis gerentes senior que yo tenía en esas posiciones, eran muy senior en su posición, muy buenos funcionalmente, inmensamente mejor que yo en el terreno de ventas. Entonces, tener esa empatía y decir, mira, yo vengo a aprender técnicamente de ti y déjame ver qué te puedo aportar, cómo te puedo ayudar. Segundo, lo que entendí también es que comunicación, muchísima. La claridad y la transparencia. Incluso si es un equipo grande, tienes que centrarte mucho más en que los mensajes vayan cascadeando hacia abajo. Ujú. Y luego, ¿cómo me aseguraba yo?
de que las prioridades estuvieran bien entendidas. Hacía como pequeñas encuestas en todos los niveles, encuestas informales, ¿eh? Me iba a tomar un café Ok. de repente con alguien al azar, que no eran ni mis reportes directos. Entonces, elegía a alguien del equipo, me iba a tomar un café y le preguntaba, oye, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te sientes y todo? ¿Y en qué estás trabajando? ¿En qué estás enfocado ahorita? ¿Cuáles son tus prioridades los próximos 3 meses? Y entonces veía si realmente estábamos en sintonía con las cosas que estábamos buscando hacer y lograr como compañía, ¿no? Además de que me daba un pulso de la organización. Esa es la segunda. Y quizá la tercera fue el empoderamiento. Sé que se habla mucho, ¿no? De cómo Ujú, empoderar equipos, y hay libros y libros de esto, pero lo que yo aprendí es que definitivamente como líder tú no puedes hacer todo solo. Es crucial delegar las responsabilidades y confiar. Delegar es confiar. Si no confías, no estás delegando nada. ujú. Tienes que confiar en el talento de tu gente. Yo sabía que tenía un equipo muy talentoso. Entonces yo hacía las preguntas necesarias para yo entender si estábamos yendo hacia los objetivos o no, pero yo no me metía a hacer su trabajo jamás. Hacía mucho de dirección, mucho de estrategia, mucho de priorización, sobre todo, y confiaba plenamente en que mis equipos iban a entregar. Y una de las preguntas cruciales es, ok, va bien, perfecto. Va mal, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer yo para no meterte el pie y no meterme en tu camino? Pero a lo mejor hay veces que Ujú. escalando a ciertos niveles puedes resolver mejor las cosas, ¿no? Entonces, esas tres cosas yo creo que fueron lo que más me ayudó a ser exitosa en ese rol de dirección comercial. Qué importante esto que comentas, Paloma, porque además, a ver si nos puedes compartir, pero yo creo que Mm, luego tenemos esta tendencia en las empresas de que pues creemos que el jefe nuevo que llega o el director nuevo que llega, pues se las sabe todas, ¿no? Y ujú, como que debería justo de resolvernos y ser capaz de todo. Y esto que comentas de saber delegar, saber reconocer que tienes un equipo, pues tal vez mucho mejor que incluso tú técnicamente hablando, pues híjole, se vuelve un reto y se me hace algo realmente muy admirable. Oye, Paloma, y aprovechando aquí concretamente, a ver, así un ejercicio rápido. Si a ese equipo del que nos estás platicando que tuviste, en esa experiencia le preguntaras, si le hiciéramos una encuesta justo, ujú. oye, ¿qué fue de lo más importante que te dejó Paloma como líder? ¿Tú qué crees que Ah, respondería? ellos me dejaron mucho, ¿no? Pero lo que yo les dejé fue un cambio de mentalidad. Y no tiene nada que ver con su trabajo comercial, ¿eh? De ventas, sino respecto a cómo construir y cómo gestionar tu carrera. Mira, me di cuenta de dos cosas de los equipos de ventas. Y ahora lo he comprobado, ¿no? En varias ocasiones como que se repite. Uno, son personas que típicamente no están acostumbradas a diseñar su carrera, sino que se dejan llevar mucho más por mi jefe ahora me mandó a este puesto y mi otro jefe ahora me dijo que yo iba a hacer Ujú, esto. Y entonces van progresando, pero de acuerdo a un poco a lo que sus supervisores piensan que es bueno para ellos, ¿no? No hay un ownership de su carrera, por un lado. Y por el otro, son carreras que tienden a ser muy verticales, es ujú, decir, así, ¿no? correcto. Se imaginan su carrera hacia arriba. Bueno, yo primero voy a ser este vendedor, luego supervisor, luego gerente, luego director, ¿sí? Ujú, Y esas carreras ya no sirven. En la actualidad ese modelo ya es obsoleto. Para ir avanzando, tienes que ir avanzando más o menos así, con posiciones laterales que te vayan dando otra perspectiva, otras habilidades, otras experiencias, para que después digan, ay, mira, pues Carlos Arce, fíjate cómo hizo este puesto de marketing, luego ventas, luego se fue a trade, luego regresó a ventas, luego vino a este otro canal. Ah, mira, me parece una buena oportunidad para él darle esta otra posición. Y eso es, yo creo que el legado que les dejé, porque cambiamos eso en dos sentidos. Primero, les enseñé el concepto de carreras en zigzag, ujú, sobre todo a niveles de gerencias junior, ¿no? Donde tienes que empezar a hacer esta progresión. Supervisores, gerencia junior. Y la otra cosa fue tomar el control de su carrera. Muchos de ellos tenían muchos años, nunca han tenido una conversación de carrera con sus jefes. Importantísimo esto, ¿eh? O sea, no es que te sientes, ah, yo quiero un aumento, exijo, no. Eso no es una ujú. conversación de carrera. Una conversación de carrera es,
Hablar con tu supervisor de qué intereses tienes. Oye, mira, a mí me gustaría explorar esto, aprender esto. Yo ya lideré este proyecto, te cuento lo que ya hice y yo veo que pues en la empresa hay esta oportunidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves tú para mí? Es una conversación, ¿sí? Y Claro, luego, si tú tienes esta conversación, entonces esa persona te va a tener en la cabeza, por lo menos para considerarte para alguna posición, para participar en algún proceso, incluso si no quedas, ¿no? Pero así es como se dan las cosas, a través de esas conversaciones de carrera. claro. Qué importante esto que comentas, Paloma, y la verdad estuvo padrísimo que les hayas podido dejar esto, porque justo creo que si un líder te puede dejar algo es como ayudarte a crecer en todos los sentidos. Y me encanta esto Sí, que dices, sobre todo que los jóvenes lo escuchen. Dos cosas que quiero rescatar. Uno, tendemos a pensar que crecer es todo, todo, todo hacia arriba, ¿no? Y que si no necesariamente es un puesto hacia arriba y que te paguen más, entonces no estás creciendo. Cuando lo que nos acabas de decir es que justo hoy, sobre todo de un tiempo para acá, el famoso zigzag, el poder hacer incluso laterales, aunque no te paguen necesariamente más, pero si tú puedes aprender más de otras áreas, te vas a volver mucho más, pues, rico en cuanto a aprendizaje, te vas a volver mucho más atractivo para la misma organización, porque justo creo así que vas a es. desarrollar competencias, habilidades, tu propio network, que creo que es algo muy importante y yo creo que de eso es algo que tú has de saber y has desarrollado bastante por lo que nos has platicado, pero que luego no lo vemos y los jóvenes no necesariamente lo tienen en el radar. Y qué importante esto que mencionas, pues para que les quede bien claro que esa es una forma muy importante de apostarle en el corto o mediano plazo para que justo en el largo plazo eso ahora sí que paga, ¿no? Como dicen por ahí. Y creo que Ujú. puede ser bastante, bastante redituable también profesionalmente hablando, ¿no? Así es, tal cual lo resumiste perfecto, Charlie. Pues qué bueno, Paloma. A ver, entonces estuviste ahí, justo decías que eso no tiene mucho, esto que nos estás compartiendo ahorita. Entonces, supongo, no sé si de ahí justo fue que diste este paso a donde estás ahorita como directora, como General Mills. ¿Cómo fue eso? ¿Sí fue así? Sí, así fue. Pues mire, yo ya estaba lista. Yo ya consideraba que estaba lista para tomar una posición de dirigir un negocio completo Ujú. y me llegó la oportunidad a través de General Mills, ¿no? Una compañía diferente, igual una compañía global de alimentos, y es la posición que he estado desarrollando ahora por los últimos 10 meses. Muy Pues, contenta también. pues muchas felicidades, ya vas justo para el año. Oye, y aunque a lo mejor, pues tal vez no es muchísimo tiempo, pero quiero pensar que ya en casi este año, pues ya has tenido pues toda una experiencia y te has enfrentado también a Ujú. muchos retos, pero me encantaría que nos pudieras platicar, sobre todo a nuestra audiencia, que nos digas cómo es el rol de un director general. Pues porque de repente es como, pues sí, es el que está hasta allá arriba y él es el que se encarga de todo, pero platícanos de una forma lo más sencillo posible, por favor. ¿Cuál es el rol? A lo mejor lo podemos entender así a muy alto nivel, pero ¿cómo es? Platícanos un poquito más. ¿Cómo es esto de ser director general? Voy a rescatar una frase que acabas de decir hace rato que es, mucha gente cree es el que se encarga de todo. No, no, para nada. El equipo es el que se encarga de todo. Tú eres el que reportas, ¿no? El trabajo de los demás. Mira, ser director general yo creo que es como ser un director de orquesta. Así lo veo yo. El director general no va a ser experto en todas las áreas de la compañía. Por ejemplo, yo nunca he pasado por un puesto de manufactura, finanzas un poco, no te conté esa experiencia, pero bueno, fue leve. Sí, finanzas sí lo he hecho. Pero tampoco he estado en supply chain ni en recursos humanos. Me hubiera encantado, por cierto, es una de las experiencias que tal vez algún día haré. Pero bueno, estás ahí dirigiendo la orquesta, ¿no? Y no necesariamente tienes que saber cómo tocar el piano o el violín, ¿no? Pero sí tienes que saber si un instrumento está desafinado. Tienes que saber identificar cuáles son los conflictos que hay en todas estas áreas que tú puedas ayudar a resolver. Ayudar a resolver, ¿eh? Porque Ujú. realmente el que se va a encargar de eso es el experto, ¿sí? Claro. O sea, el que le sabe tocar el piano es el que va a corregir las notas para que ese piano suene extraordinario en el conjunto de la orquesta. Ujú. Entonces, lo importante es reconocer eso. O sea, tú te vuelves un generalista, sabes un poco de todas las áreas, a lo mejor unas más que otras, dependiendo de tu antecedente, de dónde vengas. Pues claramente, para mí el área comercial y de marketing es mucho más natural, Claro. tengo más conocimiento técnico ahí, te da la tentación de meterte más, no lo hagas, te diría yo, pero de las otras áreas, pues tengo que tener mucha más confianza, ¿no? En Claro. que mi director financiero va a saber cómo verle el P&L y me va a poder explicar.
Y de lo que se trata aquí es de hacer buenas preguntas en este puesto. Eso, de poder hacer las preguntas correctas a tu equipo para ayudarlos a descubrir cómo afinar sus instrumentos o sus áreas, qué es lo que está fallando y cómo les puedes ayudar tú, qué obstáculos le puedes quitar del camino para que ellos desempeñen en su máximo nivel y entonces la compañía funcione bien. Y eso es para mí ser un director general. Qué interesante. Y hablando de director general, ya nos has platicado mucho, pero si pudieras a los jóvenes, porque justo se trata de que los jóvenes que están empezando su carrera profesional, y yo estoy seguro que muchos de ellos han de decir, pues yo quiero en algún momento de mi vida llegar a ser director general. Aquí ya nos has contado muchas cosas, pero si nos pudieras ayudar a resumir, Paloma, a ver, si tú de verdad te interesa, así como alguna vez te dijo tu mentora, ¿no? Si de Mm. verdad te interesa más el tema de los negocios que el mundo del marketing, y me queda claro que también esto puede variar porque nos mencionaste hace ratito que dependiendo del tipo de industria, ¿no? Nos decías, por ejemplo, que en Kentucky Fried Chicken, ahí quien lleva la batuta es operaciones. Y me imagino que Ajá. dependiendo del tipo de empresa, de industria, pues justo habrá áreas que son más importantes que otras en ese sentido. Pero tú que te has desarrollado mucho en este tipo de empresas de consumo masivo, ¿cuál nos podrías decir que, en resumen, que sería lo ideal que tienen que buscar justo para redondearse y poder llegar algún día a ser directores generales y qué competencias o habilidades serían esas que son las clave? Mira, como vas a ser un generalista, tal como lo acabo de decir, entre más áreas puedas tocar, mejor. Ok. Entonces, si eres una persona curiosa, que no te dé miedo cambiar de carrera en medio de, aviéntate, porque entonces cuando llegues al puesto de director general, vas a haber pasado por varias experiencias, ¿no? Les conté la mía, marketing, ventas, un poco de finanzas. Ok, por ahí puede haber alguien que venga de manufactura, pero entonces haga un puesto de recursos humanos. Tengo un amigo que es director general y fue exactamente así que te estoy diciendo. Es alguien que hizo manufactura toda su vida casi y luego de repente se fue a recursos humanos. Tengo también otro ejemplo de alguien que estuvo en ventas, que viene mucho del perfil de ventas e hizo una experiencia en finanzas y una en recursos humanos. Entonces, creo que es eso, o sea, tener la capacidad de perderle el miedo a estas carreras verticales, ¿no? Ujú. Y yo voy bien aquí en mi carrerita de marketing. No sé si quiero arriesgarme a irme a un puesto de finanzas. Depende. Si tú de verdad quieres en algún momento dirigir una compañía, entre más experiencias tengas diversas, mejor, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a habilidades, Charlie, cada vez es más importante la capacidad de escuchar, como te decía, o sea, es preguntar y después tú te callas y escuchas. Wow. Escuchas a tu equipo. Ok, ¿qué necesita? ¿Cómo estoy interpretando esto que me está diciendo? ¿Cómo puedo ayudar? No intentar resolverlo tú, escuchar. Y después tal vez dar un poco de guía de cómo resolver. O decir, ah, mira, yo creo que yo te puedo ayudar en esto, pero necesito que tú hagas esto otro. No resolverlo tú, eso es clave. Qué interesante. Oye, Paloma, y ahorita que estamos hablando de habilidades, yo tengo entendido que pues normalmente no hay como la experiencia, obviamente, para que aprendas y desarrolles habilidades, pero también está esta otra parte, si nos vamos al famoso modelo de 70-20-10, ¿no? Donde tienes ese 10 donde Mm, te puedes justo aprender, pues de aquellas cosas tal vez más académicas, ¿no? Donde típicamente a lo mm, mejor vas, que quieres hacer un diplomado, una maestría, alguna mm. especialidad en algo. Sé que tú tienes y te has capacitado también por tu cuenta y seguramente en alguna de las empresas donde estuviste te apoyaron en ese sentido. Pero, ¿qué les podrías compartir a nuestra audiencia? Porque algo que escucho mucho de los jóvenes es que tal vez apenas acabaron la carrera y ya quieren estudiar la maestría y a lo mejor no tienen claro, pero sienten que si ya tienen otro título, pues les va a ir mejor. Y Ajá, no lo sé, tú sabes que el mundo ha cambiado muchísimo y muchas veces la experiencia, al menos también en mi propia experiencia, te dice justo a lo mejor en dónde me debería especializar o en dónde creo que podría aprender más. ¿Cómo ha sido en tu experiencia esa parte? ¿Cómo has escogido en qué momento hacer tu MBA? ¿En qué momento desarrollar estas habilidades más de liderazgo como las que has tenido en Harvard o en el INSEAD? Ya nos platicarás ahorita un poquito más de eso. Pero ¿qué recomendarías en ese sentido de cuándo, ¿no? O en qué momento sería lo ideal para empezar a ayudarte de esas habilidades, digamos, por fuera, académicamente sí. hablando? Qué buena pregunta, Charlie. Vamos a hablar de las maestrías. Me encanta ese Venga. tema. Mira.
Yo no hice mi maestría luego, luego. Te voy a dar solamente mi punto de vista, porque cada persona es un mundo, pero yo no hice mi maestría inmediatamente después de graduarme. Primero, porque ni tenía los fondos económicos para hacerlo. Siendo completamente honesta, ¿no? O sea, Sí, yo como todavía, la mayoría, claro. todavía debía mi carrera cuando, Correcto. entonces, no podía. Y luego empecé a trabajar y más bien la pregunta era, ¿sí me ayudará en algo? En algún momento yo tomé la decisión de hacer un MBA por dos razones. Porque así como tú, que eres profesor, maestro, yo algún día quiero dar clases. Me encanta la parte académica y pensé en ese futuro y dije, bueno, necesito hacer una maestría porque es un requisito, ¿no? Y pues eso no me va a detener en un futuro, entonces lo voy a hacer ahora. Y otra de las razones fue porque entendí que era el momento correcto. Yo estaba en un momento de mi carrera donde tenía una responsabilidad que podía manejar. Una maestría es una carga adicional bastante fuerte si te la tomas en serio. Y además, el beneficio de hacer una maestría, no en tus primeros años, sino un poquito más adelante de tu carrera, cuando tienes unos 5 o 6 años de experiencia, es que tú puedes aportar mucho a la clase y también Exacto. enriquecerte mucho más, ¿no? No sé qué idea tenga la mayoría de la gente de una maestría, pero no es ir a estudiar como en la universidad. Tú ahí vas a aportar, vas a hacer casos de negocio, vas a hablar de tu experiencia y te vas a enriquecer también de esa experiencia de otros compañeros, ¿no? Exactamente. Entonces, mi recomendación sería no hacerlo inmediatamente, esperar unos años y luego cuando decides en qué, bueno, pues en qué momento estás de tu carrera, qué has visto que necesitas. Pensando en este plan del que hablamos, ¿no? Empieza a diseñar un poco tu carrera. ¿Qué necesitarías? Si estudiaste administración y te interesa el lado comercial, pues a lo mejor una maestría en marketing, no sé. Ahora hay muchos programas que no necesariamente tienes que hacer una maestría, hay muchísimos diplomados, sobre todo en tecnología y en habilidades digitales, que son muy importantes en el futuro. No te tienes que echar ni 2 años, ¿eh? O sea, muchos de esos cursos son de un año y te sirven igual o más que una maestría. Y bueno, otra experiencia que yo tuve después es de este tipo. Mira, yo hace algunos años me di cuenta que a mí me interesaban dos cosas. Dirigir equipos, Ujú. ¿no? Liderar equipos y el desarrollo femenino. Entonces me empecé a meter en organizaciones de colaboración para impulsar a las mujeres, en todo sentido, no nada más en empresas, sino en general. Y ahí encontré un programa muy interesante que es este que mencioné de liderazgo global. Y me di cuenta que era lo que yo necesitaba, fortalecer mis habilidades de liderazgo para los puestos que yo quería ocupar en un futuro. Hicieran un programa que tenía que ver con mujeres por medio del International Women Forum, que tenía que ver con universidades top, donde pudiera tener acceso a profesores que me capacitaran con esta visión global. Pues fue el programa perfecto para mí, ¿no? Fue un programa de 10 meses con experiencias en dos países y con 40 mujeres de todo el mundo, ¿no? Entonces, esos son como los tips que yo le daría a los chavos para elegir estudiar algo más. Pues qué interesante, pues muy buenos tips. Gracias por compartir esto, Paloma. Y quisiera aprovechar, ya que tocaste este tema de que te encanta, porque sé que eres una gran, gran apoyadora de todo este tema del talento femenino, cómo ayudarlas a desarrollarse. Y justo sé que parte de este foro, de esta oportunidad que tuviste de estar conviviendo con otras mujeres, pues te ha permitido muchas cosas en ese sentido. Déjame te comparto unos datos que tengo por aquí de un par de artículos que te quiero ¿Ok? compartir sobre cómo está el rol de las mujeres concretamente en México. Y fíjate, mira, este dato bien interesante que nos dice que cerca del 38% de los puestos de alta dirección en México están ocupados por mujeres, según un estudio de Women in Business 2025 de Grant Thornton. Y aunque este porcentaje ha aumentado ligeramente en los últimos años, fíjate, se estima que al ritmo actual, la paridad de género en estos cargos se alcanzará hasta el año 2051, o sea, 26 años, según un artículo del Economista. Dos, la presencia de mujeres en consejos de administración, a pesar de que representan el 43% de la fuerza laboral en México, solo el 13% ocupa asientos en consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa. Y ahí te va el dato más interesante que me gustó a mí, por el cual también pues me siento de verdad muy orgulloso de tenerte aquí.
porque dice, únicamente el 3% de las empresas tiene a una mujer como directora general. Esto es de un artículo del País. 3%, repito, 3%. Y en ese 3%, pues estás tú, Paloma. Entonces, de antemano, una vez más, te decía la verdad es que un gusto, un honor, de verdad, pues poder estar platicando contigo y que les compartas esto a los jóvenes. Porque me queda claro, y creo que lo sabemos todos, lo hemos escuchado, pues el rol históricamente de las mujeres, pues ha sido de verdad complejo. Afortunadamente ya tiene un tiempo, algunos años, que ha mejorado mucho. Sin embargo, pues todavía hay mucho por hacer. Y me encantaría, Paloma, que con todo lo que tú has hecho, pues que nos puedas compartir, uno, cómo estás viendo el panorama actualmente y sobre todo para el futuro, para las mujeres, sobre todo las chicas, las que están iniciando justo en el mundo profesional. ¿Qué les puedes decir de a qué se deben de atrever, qué cosas se deben de quitar de la mente, qué cosas se pueden hacer? Y supongo, ya nos platicarás, pero me imagino que te han de preguntar o decir muchas veces, porque como lo mencioné en la introducción, pues al menos para mí, te soy muy sincero, también para mí eres una mujer muy especial en el sentido de que, aparte de que eres muy exitosa profesionalmente, pues te veo muy exitosa en la parte personal, te veo como una mujer muy redonda en el sentido de que pues tienes una gran familia, tienes a tu esposo Gilberto, a tus hijos y te ves evidentemente feliz. Y creo que de eso se trata la vida. Pero también siendo muy realistas, me ha tocado ver pues muchos casos donde muchas mujeres pues no logran compaginar esto de ser exitosas Claro. profesionalmente y también, híjole, se lo piensan desde, sobre todo cuando están jóvenes, desde, híjole, ¿tendré o no tendré hijos? Porque cómo me puede afectar mi carrera y esas cosas que seguro te las sabes al derecho y al revés porque te han de preguntar muchísimas veces. Pero tú que estás muy metida en eso, platícanos por favor, ¿cómo ves este panorama y sobre todo qué tips, qué consejos les puedes dar a las chicas jóvenes que están iniciando su carrera profesional? Bueno, a ver, pues esta pregunta me gustaría abordarla en dos partes, en dos capítulos. Lo Venga. primero es, pues sí, las cifras que diste son abullantes. Yo la verdad creo que desarrollar e impulsar a más mujeres dentro de las organizaciones no es solo una cuestión de justicia o equidad o justicia social, sino también es una gran estrategia para el éxito. Déjame darte yo también unas cifras porque también las preparé, ¿verdad? Venga, venga. Hay muchos estudios que ya comprueban esto, Charlie. Mira, McKinsey, que es una compañía súper reconocida, Ujú, hizo un estudio en 2020 que dice que las compañías que están en el top ujú. de equidad de género en sus equipos ejecutivos son 25% más rentables que su competencia. Luego, el Instituto de Peterson dice que la relación, tú incrementas como compañía un 15% en tu equidad de género y eso correlaciona en un 3 a 6% en ganancias netas. O sea, esto va directo a la ganancia de la compañía. Porque también el Boston Consulting Group dijo, si tú tienes más mujeres en tus equipos y hay más diversidad, ¿qué sucede en el día a día de la compañía? Típicamente son compañías más innovadoras, se arriesgan más a introducir nuevos productos y servicios, también se vuelven compañías más atractivas culturalmente, sobre todo para los millennials y la generación Z, que están priorizando diversidad e inclusión. Entonces, tú quieres tener el top talent en tu compañía, tiene que ser más diversa, porque eso es lo que está atrayendo a las generaciones de hoy, ¿no? Claro, Entonces, ese es el capítulo uno, ¿no? Desarrollar e impulsar mujeres no solo es una cuestión de equidad, sino es una inversión inteligente que beneficia a todos, ¿eh? A las mujeres, a los hombres, a las empresas y a la sociedad en general. Ahora, tú me preguntaste un poco de cómo le haces. Sí, es la pregunta que más me hacen, ¿eh? Sobre todo mujeres jóvenes a las que he coachado. ¿Cómo le haces para equilibrar tu vida? Mira, yo tengo varios principios porque mi familia es igual de importante para mí que mi trabajo, igualito. Y yo no creo en esto de que tú eres, por un lado, una profesionista y por otro lado, una mamá, ¿no? Yo soy una persona completa. Y estos dos mundos no son dos mundos, son uno y yo los integro. O sea, te puedo decir que mi agenda es una y en mi agenda está todo. Desde mis juntas de trabajo, las juntas con el board, todo lo que tengo que hacer, hasta los partidos de soccer de mis hijos en los que tengo que estar, la entrega de diplomas, tuve uno que se graduó este año. Si tengo algo importante en cuestión de familia, con Gilberto, con mi esposo, todo está en el mismo lugar. Y le doy la misma importancia y soy bastante, digamos, decisiva en términos de cómo manejo mis horarios y mis prioridades. A veces tengo que darle más prioridad al trabajo
y a veces tengo que darle más prioridad a la familia. Y sé reconocer cuándo hacer cada cosa y no es equilibrar. Para mí no es equilibrar, es combinar esos dos mundos. ¿Qué cosas le puedo decir a las mujeres jóvenes? Ujú. Primero, que sí se puede. Yo sé que faltan modelos a seguir. Ahorita tú lo dijiste, ¿no? No hay tantas mujeres en puestos de liderazgo y es importante que haya más, porque entre más modelos haya a seguir, Claro. más mujeres jóvenes se van a aventar y decir sí se puede. Lo que yo les diría es que muchas veces nosotros como mujeres nos imaginamos escenarios antes de que sucedan. Oye, y si tengo un hijo va a entorpecer mi carrera o ya no voy a querer trabajar. No vas a saber hasta que lo hagas. ¿Te Esa es la pasó, realidad. Paloma? Me gustaría aprovechando eso. ¿Te pasó a ti en su momento? Pues mira, yo siempre quise tener una familia. No me imaginaba cuántos hijos, pero siempre quise tener una familia. Y yo no lo pensé, o sea, iba bien en mi carrera y todo, y cuando fue el momento de tener hijos, simplemente los tuve. Sí tuve estos cuestionamientos porque fue antes de la pandemia, donde el trabajo era muy presencial y había ciertos horarios y pues ciertos protocolos no Ujú. escritos, ¿no? Claro. De hasta qué hora te tienes que quedar, no te vayas antes de que tu jefe, ese tipo de cosas que sí pasan, ¿no? Sí, En el sí, mundo claro. laboral. Y pues mira, yo la verdad desde un principio lo abordé pues, con mucha naturalidad y con mucho sentido común de qué era lo importante para mí en ese momento. Tuve la oportunidad de tener a mis dos hijos en Danone y algo que creo que ayuda mucho en las organizaciones es tener buenas políticas de maternidad para las Ujú. mujeres, ¿no? En mi caso fueron 6 meses, lo que pude estar completamente dedicada a mis hijos de 0 a 6 meses. Eso ayudó, no lo voy a negar, ¿no? Ayudó Claro. muchísimo, porque a los 6 meses ya estaba lista para regresar a trabajar, ¿no? Otra cosa que ayudó mucho es hacer redes de apoyo. Yo me tenía redes de apoyo, pues desde una guardería hasta familiares que de repente me ayudaban a cuidarlos, hasta una persona que me ayudaba en las labores de la casa. Todo esto lo vas construyendo a la par que vas construyendo tu carrera. Como te decía, siempre ha sido una combinación. Es tan importante una cosa como la otra. Entonces, hay que aprender a combinarlo. A las mujeres jóvenes les diría, no te hagas escenarios antes de que pase, lo vas a resolver en su momento, te lo puedo asegurar. Somos muy recursivas las mujeres. Y la otra cosa es, haz estas redes de apoyo. Ve pensando en, ok, si yo tuviera un hijo, entonces, ¿quién lo cuidaría? ¿Cómo le haría? ¿Cómo combinaría? Y mira, honestamente ahora ya también es más fácil, Charlie, porque hay mucho trabajo remoto o Ujú. híbrido. Yo no tuve esa ventaja del COVID o del Cierto. post-COVID. Antes estaba en las etapas más retadoras de la maternidad, que es al inicio, cuando los niños están chiquitos. No las tuve, pero hoy sí hay. Y hay muchas oportunidades de trabajar híbrido, de trabajar desde tu casa, y eso está abriendo grandes puertas para Total. mejorar la equidad de género en el trabajo. Totalmente. Entonces, yo tengo Creo- la confianza de que vamos a subir estas estadísticas, Charlie. Qué bueno. Sin duda, no. Eso creo que está padrísimo lo que comentas y creo que coincido contigo. Esto, el tema de la tecnología al final del día creo que nos ha abierto muchas puertas de manera especial, como bien dices, a las mujeres. Pero me encantaría que también nos pudieras dar un tip o tu pensamiento hacia nosotros como hombres, tanto hombres jóvenes como tal vez o ya los que tenemos un poco más de años. ¿Qué cosas crees que o debemos de cambiar o qué podemos hacer para de verdad apoyar esta inclusión de la que tanto hablamos, pero que todavía sabemos que si bien hay un buen avance, todavía hay mucho por hacer? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, mira, qué bueno que es la pregunta, porque no quería alargar tanto la respuesta del anterior y creo que es fundamental hablar del rol de las parejas y de los hombres, de los mentores, de los jefes, porque sin Exacto. eso no es posible, no hay avance y no hay equidad. Entonces, lo primero que yo diría es, tenemos que empezar a hacer esta conciencia y esta cultura de que el feminismo muy radical de mujeres contra hombres no ayuda a nadie, a De nadie. acuerdo. En este camino tenemos que ir juntos y hay que cambiar muchas cuestiones culturales que tienen mucho tiempo de arraigo en las organizaciones. Los hombres juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque además de ser esposos, como esposo de una mujer que quiere desarrollarse profesionalmente, pues tienes que entender que así como hay equidad en el trabajo o en el ingreso,
también debería de haber equidad en las labores de cuidado. Ujú. Cuidado de la casa, cuidado de los hijos, y hay que repartirse igual y hay que tener esas conversaciones. No siempre la inician los hombres, a veces la inician las mujeres, pero la conversación la tienes que tener. Porque lo que sucede es que las mujeres típicamente se ponen la carga doble, ¿no? Quiero Ujú. trabajar, pero sigo atendiendo la casa y entonces no cambio el modelo. No. Te podría decir que a mí me dicen, oye, tu esposo, ay, tu esposo, hombre, tan buena onda que te ayuda. A mí mi esposo no me ayuda. Él va a ver esta entrevista y sabe que pienso así. Mi esposo es papá de mis hijos también. 50% papá y yo 50% la mamá, ¿no? Y en esa medida compartimos la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos. Y además a Gilberto le encanta, ¿eh? Le encanta estar con sus hijos. Es algo que no le cuesta nada de trabajo. Desde cambiar esa mentalidad, yo creo que es súper importante. Qué importante esto que dices, porque para serte honesto, de repente me vi reflejado en eso que dijiste, porque sí, de repente es curioso, porque a veces hasta las abuelitas o las suegras o las mamás o las tías justo de las mismas mujeres dicen eso, ¿no? Ay, mira, tienes un esposo que te ayuda, como si bien dices tú, como si fuera responsabilidad exclusiva de la mujer, ¿no? En estas cosas de la casa o de los hijos. Y qué importante para mí, en lo personal, me llevo eso de que tenemos que cambiarnos el chip, de que claro que es cierto. ¿No? O Y sea, no es luego como que ay, no, no les ayudamos, o sea, no les tenemos que ayudamos. entrar, o sea, esto es de los dos, ya no estamos en esos tiempos de tal vez de nuestros papás, abuelitos, donde justo como bien dices, estas cosas ya han cambiado y afortunadamente, ¿no? Porque incluso hoy, pues nos toca que afortunadamente ver incluso ya hay mujeres que incluso son las líderes en el tema económico también en los hogares, ¿no? Que es un cambio grande, donde eso era difícil. Hoy empieza incluso a haber hogares donde la mujer es más bien quien lleva el rol de líder en ese sentido y donde incluso si a la mujer la cambian de trabajo, pues tú como hombre y esposo te toca, pues órale, vamos, y yo soy el follower, Vamos. tú eres la líder, ¿no? Cosa que hace unos años pues no veíamos y yo creo que es algo que también las chicas de hoy tienen que estar bien conscientes de esto. Me imagino que puede ser una de las decisiones que tienen que tomar como parejas, ¿no? Si de repente es la mujer la Sí, que creen que tiene un futuro tal vez mejor en ese sentido, que no significa que el hombre se tiene que quedar exclusivamente a la casa, se pueden hacer muchas cosas, pero eso para que veas, sí es un cambio importante que he visto también en algunas parejas, no sé si te ha tocado ver esto. no, claro. Pero ¿sabes qué? No es el único cambio que necesitamos. El otro también es en el otro rol que tienen los hombres, que es como líderes dentro de una organización, como jefes, ¿no? Pues entender este cambio de paradigma y poder pasar de un trabajo por horas a un trabajo por resultados. O sea, si tú tienes una mujer en tu equipo que es madre, esposa, tiene una familia, pues ten esta conversión y confía en esta mujer, en que te va a entregar los resultados. Y más que horarios, habla de, oye, a ver, estos son tus proyectos, este es el resultado que yo necesito. Y vamos a poner tiempos y vamos a poner unos puntos de contacto y necesito que tú me entregues. Y si cambiamos eso, vamos a cambiar muchísimas cosas, porque a las mujeres todavía les da pena, a muchas de, ay, es que tengo que pedir permiso porque tengo el festival de mi hijo. Ay, es que tengo que llevarlo al doctor. Es que, o sea, yo me encuentro eso todavía mucho, mucho en la cultura. Sí, Ojalá pronto ya no sea así, sino que sea natural. Bueno, pues sí, oye, voy, te aviso que mañana exacto. tengo este evento, oye, voy a hacer esto con mis hijos. El proyecto va así, 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 y te voy a entregar tal día, ¿no? Ese es el otro cambio de mentalidad que hay que hacer y donde los hombres también pueden ayudar. Pues qué interesante, sin duda. Yo creo que esto nos tiene que ayudar y primero Dios, en algunos años, así como la tecnología y la inteligencia artificial han avanzado muchísimo, pues que nosotros estemos así, en cuestión de la interacción entre hombres y mujeres profesionalmente y en el trabajo. Pues, esperemos que Mm. así sea. Oye, Paloma, ahora un punto bien importante que siempre me piden y a los jóvenes les encanta saber, es un Ajá. tema de tu rol de entrevistadora cuando vas a entrevistar para Ah, cuestiones de trabajo. Y esta parte me encantaría que nos digas brevemente, tú en tu rol, ya que sobre todo con toda tu experiencia que tienes, yo sé que te ha tocado entrevistar desde todos los niveles, pero para ti, sí. ¿qué es lo más importante? ¿Cómo es típicamente una entrevista para ti? ¿Cómo te preparas? Y dime esas dos o tres preguntitas clave para que los jóvenes también desde ahorita digan, pónganse las pilas, porque estas cosas se tienen que preparar. Bueno, mira, vamos a romper otro paradigma. Yo no creo en las entrevistas de trabajo, ya no las hago. Hace varios años que adopté un modelo diferente para conocer a gente, talento que me interesa incluir en mi organización. ¿Cómo le hago? Hago paneles. Todos tenemos un currículum, ¿no? Ujú. El modelo funciona así. Tú me mandas tu currículum, Recursos Humanos nos ayuda a filtrarlo. A veces hacen una primera entrevista, dependiendo de qué nivel sea.
Y a veces no, ¿eh? A veces les digo, bueno, filtrenme los currículums, tráiganos a 3 o 4 candidatos que sean los que parecen ser más apropiados para el perfil y les vamos a poner un caso de negocio. ¿De qué se trata un panel? Te ponemos un caso de negocio que tenga ciertas preguntas a contestar y tú tienes algunos días para resolverlo. Yo invito a más personas para esa sesión donde tú vas a exponer tu caso. De tal manera que en vez de que te entrevisten 5 personas, las 5 te van a ver al mismo tiempo. Ujú. Ujú. Todos habrán leído tu currículum y tú vas a venir. Y más o menos así lo estructuro. La primera parte es una presentación personal donde tú tienes la oportunidad de hablar de ti en términos personales y laborales. Es decir, lo que tú quieras decir de ese currículum que nos mandaste, adelante, ¿no? La segunda parte es presentar el caso. En esa oportunidad es donde vemos tus habilidades en acción, ¿no? Ujú. Entonces, que todo lo que dices, que tú eres súper bueno para esto, que tienes, ahí se ve. Me ayuda mucho a ver la capacidad de análisis, cómo resuelven problemas, cómo presentan, su capacidad de comunicación oral y escrita, porque hacen una presentación escrita también. Y salen muchas cosas ahí, ¿no? Y luego después hay una sesión de preguntas y respuestas, donde todo el panel te puede preguntar de tu experiencia o del caso. Y entonces ahí el panel puede ir midiendo, ay, mira, yo me quedé con una duda de cuando estuvo en tal compañía que hizo, o esto que dijo en el caso no me quedó tan claro, a ver, cuéntame más, o no seguí tu razonamiento, a ver cómo lo hiciste, cómo llegaste a este número, etcétera, ¿no? Y por último, hay una sección donde el candidato nos hace preguntas a nosotros. Ahí dejamos un buen tiempo, ¿eh? Porque también me habla de la preparación y del interés del Claro. candidato para esta posición. Que te Depende de haga las preguntas. preguntas y me imagino y además el tipo de preguntas, ¿no? Exactamente. O sea, si las preguntas son, bueno, muchas gracias, ¿qué sigue en el proceso? Oye, ¿no hiciste Claro. nada de research de la compañía? ¿No te interesa saber dónde vas a llegar a trabajar? ¿Qué dudas tienes? Y bueno, ese es el proceso que yo sigo. Me ha funcionado muchísimo porque es multiperspectiva. Ujú. Todos escuchamos el mismo input, ¿no? Luego sucede que en una entrevista te va bien, en otra a lo mejor no tan bien. Y Claro. entonces el entrevistador también tiene Todo el su, mundo ve su la punto. misma película al final, ¿no? Todos vemos la misma película al mismo tiempo, ahorramos tiempo para ti y para el candidato y al final tenemos una sesión donde elegimos, hay una hoja de evaluación, ¿no? Ujú. Con ciertos criterios para que también no sea, yo creo, yo pienso, de los diferentes entrevistadores, sino en base a una lista de criterios que el hiring, la persona que va a Ujú. contratar, el hiring manager, como le dicen en algunas compañías, establece y en base a esos criterios y Claro. luego algunas cosas más cualitativas, él, la persona que toma la decisión, es el que va a ser el jefe. Y Y me ha funcionado. normalmente, Paloma, ¿con eso tiene suficiente o todavía solicitan alguna otra? Normalmente con eso tienen. Con eso es más que suficiente. Es un proceso súper robusto, aunque involucre el tiempo de 4 o 5 Claro. personas, pues lo haces una a la vez. Agiliza mucho los procesos y me he encontrado que también es mucho más efectivo, primero, para detectar fortalezas y debilidades de los candidatos, Ujú. para poder conciliar diferentes puntos de vista respecto a los candidatos y también porque los ves en acción, Exacto. ¿sabes? Al candidato le sirve Claro. muchísimo con experiencia. Una gran Eh, experiencia. Sí, entonces eso es lo que hacemos, lo que hago yo ya con mis equipos de trabajo y ya no Ok. hacemos Y entrevistas. en ese sentido, Paloma, en tu experiencia, ¿cuáles creerías que son como las principales oportunidades? Que digas, mira, híjole, de todos estos años de estar haciendo esto, ¿qué tip concreto podrías decir en función de dónde están las principales oportunidades para que Mira, sean yo, aprovechados? ¿en qué me fijo cuando hacemos estos procesos? Primero, pues sí hay una parte técnica, ¿verdad? Que Ujú. se nota en el caso, pero en lo que más me fijo es en las habilidades gerenciales o de liderazgo, que esas no vienen en un currículum y las preguntas suelen ser muy estándar y las respuestas muy acartonadas, ¿no? De cuáles son tus habilidades, ¿no? O cuáles son tus debilidades. Ujú. Pues típicamente te contestan lo mismo. Entonces, Claro. cuando las ves en acción, ahí me fijo en la capacidad de comunicación, en la capacidad de resolución de problemas, la adaptabilidad y también busco a alguien que tenga potencial de crecimiento, no alguien que ya lo sepa todo.
sino alguien que tenga la capacidad y disposición para aprender, crecer con nosotros. Me interesa mucho el pensamiento crítico, la creatividad y hago algunas preguntas para ver cómo está también la ambición por superarse. Incluso presto atención a la capacidad para recibir feedback, porque hay veces que les hago preguntas ahí de que lo sacan de onda. No estoy de acuerdo con esta recomendación que hiciste. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No. ¿Cómo responden a esa ¿Cómo respondo? Ajá. situación? Ok, Entonces, esas yo creo, Charlie, que son las cosas que hoy vale la pena cuando ok. traes talento a tu organización. Asumo que obviamente las han de hacer, yo no sé si las hagas todas en inglés o las haces combinadas, ¿cómo suelen Ah, ser? sí, cada vez más importante el manejo del inglés. Si hay otro tip que les puedo dar es, sobre todo si quieres trabajar en una compañía multinacional, necesitas hablar inglés. Hablar inglés bien, hablar inglés de negocios. Si no has tenido la oportunidad de aprenderlo en la escuela, más que un MBA, métete a clases de inglés Totalmente. conversacional, ¿no? Sí, el panel es típicamente bilingüe, hacemos una parte en inglés, otra en español, y es una habilidad, sobre todo para cuando vas creciendo, compañías multinacionales, que te va a ayudar y te Claro. puede separar, ¿no? De otras personas. Totalmente. Y hablando de habilidades, Paloma, como sabes, ahorita estamos en 2025 y el tema de la IA es Mm. pues todo un tema que todavía estamos a lo mejor como que la punta del iceberg, ¿no? De a lo mejor de muchas cosas que vienen. Cada vez hablamos más de inteligencia artificial. ¿Esto es algo que tú en tus entrevistas o cuando están buscando personas ya están empezando a preguntar o a buscar como parte de sus habilidades? Sí, y la verdad es que, mira, yo creo que ahorita con la inteligencia artificial todos estamos aprendiendo. O sea, hay poca gente que te pueda decir soy un experto. Ujú. Te estaría mintiendo, ¿no? La mayoría Claro, estamos como empezando. Sí, están los de IT que se tienen que meter mucho más a modelos y todo esto, pero más que buscar gente que conozca modelos y programación, lo que estamos buscando ahorita es gente que sepa utilizar la inteligencia artificial para mejorar su trabajo. Mira, cosas tan sencillas como saber usar herramientas de Microsoft como Copilot ujú, te facilita tantas áreas de tu trabajo y es completamente experiencial. O sea, dime quién te da un curso de Copilot. Bueno, puede ser que por ahí lo encuentres en LinkedIn o algo, pero es meterte, picarle, tú empezar a utilizar las ventajas de todo esto. Entonces, más allá que buscar de, oye, ¿sabes usar la inteligencia artificial? Es, dame un par de ejemplos donde lo hayas usado en tu trabajo. Y entonces puedes identificar si la persona de manera nata tiene la voluntad de aprender de esta nueva habilidad que a todos nos va a hacer falta. claro. Creo que estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Entonces, Totalmente, pues el inicio. A ver qué ujú, pasará en 5 o 10 años cuando ya sea como el inglés, ¿no? Como es como, ya, ajá. esto es algo que ya tienes que estar ahí, pero creo que para allá vamos, sin lugar a dudas. Oye, y ahorita justo mencionaste algo que me gustaría preguntarte. Cuando hacen esta búsqueda o cuando Recursos Humanos ya te filtra, pues los candidatos, ¿tú por tu cuenta has hecho labor de investigar un poco más, ya sea en redes sociales, LinkedIn o en demás redes sociales? Ah, claro, por supuesto, todo esto Platícanos. Esto es se hace importante para que antes. sobre todo que los jóvenes sepan que van a ir construyendo eso, entonces sí se fijan, sí es algo que buscan, investigan también por ahí. LinkedIn es la red social por excelencia para temas laborales y tienes que ponerle atención a tu perfil. Es otro consejo que puedo darle a tu audiencia. Muchos creen que solamente es para buscar trabajo, pero es una red social que hoy te ayuda a relacionarte, a hacer redes de trabajo, a hablar de temas o encontrar gente que sea experto en temas que te interesan a ti. Entonces, yo sí recomiendo mucho que le pongan atención a su LinkedIn y que busquen perfiles, benchmark, que hagan Ujú, benchmark de perfiles que sean muy exitosos para poder hacer pequeños cambios en tu perfil que puedan destacarte dentro del gran mundo o el ruido que puede haber ahí. Sí lo hago, sobre todo cuando van a hacer reportes directos ujú, conmigo. Sí entro a ver los perfiles, a ver qué ponen, qué experiencias ponen, cómo se presentan. Para mí es como una carta de presentación, cómo se presentan a sí mismos en esa red social, cómo interactúan,
qué tipo de compañías siguen para ver intereses, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que sí hago esa investigación previa. ¿Y te ha tocado, ahorita que mencionas eso, alguna vez donde hayas dicho, oye, no sé, que estabas entre dos candidatos y que a lo mejor por lo que tú pudiste ver o apreciar en LinkedIn, que hayas dicho, no, este cuate sí se ve, o esta chica, o este cuate, la verdad es que sí se ve que por lo que vi aquí, sí tiene un plus? ¿Te ha tocado algo? Pues mira, no necesariamente así, porque es como ver el currículum. Todavía no lo veo en acción, ¿no? Es simplemente una parte de la presentación personal, es una herramienta. No por que esté mejor o peor tu LinkedIn voy a tomar una decisión, pero lo que sí me puede ayudarme a ver con más claridad es cómo te presentas a ti mismo, ¿no? ¿Con quién interactúas? Como te dije, un poco de intereses. ¿Qué tan activo eres? Eso sí lo tomo en cuenta, es un factor más, ¿no? Dentro de todo Claro. este proceso que te acabo de describir. Claro, pues bueno, pues ya la audiencia ya lo sabe, LinkedIn, sin lugar a dudas, no lo piensen más, hay que usarlo y hay que saberlo usar y sacarle mucho jugo, porque como bien dices, no es solamente un tema de tener ahí tu currículum, sino que es una red social y creo que es la red social por excelencia del mundo profesional, ¿no? De verdad. Entonces, aprovecharla y que además justo por ahí puedes contactar y hacer un networking pues muy, muy bueno, ¿no? Que es otra de los beneficios que puedes hacer a través de esto. Oye, Paloma, pues muchísimas gracias. Prácticamente, pues mira, para concluir, porque nos has compartido muchísimas cosas, ya en Ajá. esta recta final de la entrevista me encantaría, si es que, me imagino que has de tener muchos, pero no sé si hay algún libro en particular que te haya marcado, que te guste mucho o que suelas, no sé, consultar, pues que nos puedas recomendar. ¿Tienes alguno? El libro que más he regalado, de acuerdo a mis intereses que te comentaba en preguntas anteriores, que son el desarrollo del liderazgo femenino, se llama Lean In, es de Sheryl Sandberg, Ujú. que fue ejecutiva de Facebook Ok. y habla de las mujeres, del trabajo y de la voluntad de liderar. O sea, en este libro ella explora cómo las mujeres pueden alcanzar posiciones de liderazgo, superar barreras, lo que hablábamos hace unos minutos, barreras externas, barreras internas dentro de las compañías. Está muy padre porque ella comparte experiencias personales, ofrece consejos bien prácticos sobre cómo las mujeres pueden sentarse a la mesa, ser más asertivas, buscar el apoyo de mentores, un poco una combinación de todo lo que hemos platicado aquí y me encanta. Yo se lo he regalado a muchas mujeres. Oh, Entonces, pues de mis libros buenísimo. favoritos. Y Sí. en esa misma línea, Paloma, ¿tienes alguna frase o algún pensamiento que nos quieras regalar que resuma justo, no sé, que te ayude precisamente a decir un poquito a tu filosofía de vida, lo que estás buscando, o que nos puedas regalar? Bueno, mira, una frase que me repito constantemente cuando me enfrento a momentos difíciles es, nada es para siempre, ¿no? Puede sonar simple, pero para mí encierra una gran verdad. A mí me ayuda a mantener la perspectiva. Me recuerda que los momentos difíciles son por definición, pues, temporales, ¿no? Cuando estoy Totalmente. pasando por un momento de mucho estrés o de incertidumbre o de frustración, pues me repito, no es para siempre, esto también va a pasar y me ayuda, ¿sabes qué? A no quedarme atrapada en la negatividad, a no magnificar el problema y pues a buscar soluciones con mayor claridad, ¿no? Y tiene un lado B, eso de no es para siempre, que es que los momentos buenos también Claro, son hay que pasajeros, ¿no? aquilatarlos. Hay que equilatarlos. Yo me esfuerzo por disfrutar al máximo cada instante de alegría, cada logro, cada conexión con las personas que quiero. Me recuerda también que hay que estar agradecidos y nunca dar por sentado lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues tiene este doble mensaje de las cosas negativas y positivas que te pasan en la vida. Pues me encanta ese pensamiento o esta frase y justo me voy a permitir robártelo porque, como bien decías, de este otro lado B, para mí esta entrevista, esta plática, más que entrevista, esta plática contigo, créeme que la valoro muchísimo. Y estoy seguro que nuestra audiencia, los chicos, las chicas, de manera muy particular, pues creo que les va a encantar porque, pues lo digo con toda sinceridad y humildad, pues me encanta verte una vez más así de exitosa, así de sencilla, de transparente, de compartir todas tus experiencias, tus aprendizajes, Paloma, porque sin lugar a dudas eres un gran modelo a seguir como mujer, como mamá, como esposa, como pues un ser humano muy completo. Y de verdad creo que eso es algo muy, muy valioso. Te admiro mucho y te Muchas agradezco muchísimo por esta gran oportunidad. Y pues me encantaría, si es que tienes algún consejo final, algo que quisieras decirle para cerrar.
y que los chicos y las chicas se puedan seguir abriendo puertas en el mundo profesional y en la vida misma. ¿Alguna idea final? Bueno, primero decirte que la admiración es mutua. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que la labor que tú estás haciendo, Charlie, desde tus clases y tener este podcast es importantísima. Gracias. Yo, si hay algún chavo que hoy se lleve algo de esta conversación y que le sirva para su vida, ya ganamos, ¿no? Así es. Entonces, el último consejo que les diría es que cuando estás en las primeras etapas de tu vida laboral, explorando qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar en realidad, hay algo que no falla, que es ir por más. O sea, es muy importante tener curiosidad, tener ambición, tener sueños, aunque vayas apenas comenzando tu carrera. Yo a lo largo de estos años he visto cómo la curiosidad y esa valentía para explorar caminos desconocidos han sido claves para el éxito. No se conformen con lo que ya saben, cuestionen, averigüen, experimenten y atrévanse a lo mejor a probar cosas que no necesariamente estaban en su guión de vida, ¿no? Así es. Porque luego esas son las más valiosas. Qué importante. Pues muchísimas gracias, Paloma. Pues ya vemos que sí se puede. Ya vieron, aquí tienen el ejemplo en Paloma. Hoy, 25 años después, directora general, cómo a través de su experiencia con mentoras, con gente que le ayudó precisamente, ha logrado estar donde está y hoy compartiendo todos estos aprendizajes, todo este conocimiento, pues créeme que es súper valioso. Así que una vez más, Paloma, muchísimas gracias. Pues te deseo que sigan los éxitos en la parte tanto profesional como familiar. Así que, pues muchísimas gracias. Gracias, Charlie, a ti. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.